¿Cómo no? Muy buenas tardes, bienvenidos a la casa virtual del Romero Bres. El Romero Bres, Instituto Superior de Educación Física número 1, cambia los paradigmas de la educación física y del deporte, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Está dentro de los referentes a nivel mundial y como instituto de formación docente va cambiando paradigmas, como dije anteriormente. En nombre de la rectora del Romero Bres, Mercedes Seman, y en nombre de su equipo de conducción, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y especialmente en este caso al profesor Pablo Almeida, donde hoy vamos a trabajar o vamos a escucharlo en esto que es el Aikido. Y bueno, Pablo, me gustaría antes de empezar a hacerte algunas preguntas, ya que me interesa muchísimo el tema. Primero, queremos que dentro de estos cambios paradigmáticos, lo que sería o un arte marcial, o un deporte de contacto, o un deporte de las diferentes nomenclaturas que vos, si querés, después nos podés decir, queremos empezar a incluirlo dentro de la educación física de nuestro país y que esté inserto por los valores y por lo que uno puede llegar a desarrollar con respecto a esto. Ahora, para eso me interesaría saber cómo llegaste vos al Aikido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en primera instancia, buenas tardes para todos los amigos que están allí del otro lado, gente muy querida. Y un abrazo grande para vos, Mariano, por permitirme esta posibilidad de poder hacer esta charla para contar un poquito la relación que puede tener Aikido con la educación física. ¿Cuáles serían las aristas que podemos empezar a transversalizar para acercarlo a la educación física en general? Y un poco yendo a la pregunta que vos me haces de cómo llego yo al Aikido. Yo ya era profesor de educación física en ese momento y por una cuestión de salud estaba sumamente estresado a nivel laboral, estaba haciendo lo que más quería en la educación física, pero estaba muy estresado. Decidí iniciar una actividad para mí, que me pudiera brindar la posibilidad de recrearme. Estaba demasiado compenetrado en el trabajo solamente, entonces la idea era poder hacer algo que me beneficiara a mí en mi área de recreación. Sin querer aparece Aikido. Perdóname, Pablo. Rafael, si podés apagar el micrófono. Y Andrés Baldi también, por favor. Nuevo que diga actualizado y yo me doy cuenta que miro ese y el otro no. ¿Sí? Andrés Baldi. Ahí está, gracias. Ahí va. Muy bien. Perdóname, Pablito. Sí, y te decía que el ingreso mío al Aikido sucede por una cuestión de salud, a hacer un determinado tipo de actividad física que me pudiera brindar de alguna manera un poco de relajación, hacer algo distinto a lo que uno habitualmente estaba haciendo, vinculado más al tema del deporte. Así que así empezó Aikido. Yo había entrado con un estrés muy grande cuando comencé a practicar, y al poco tiempo que empecé a practicar, a los 3, 4 meses, esos síntomas empezaron a mejorar, me empecé a sentir mucho mejor, y por eso que me aferré de la manera que me aferré al Aikido. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a obtener cada vez más conocimiento con la práctica, y después me llevó esto a poder sacar algunas cosas del Aikido para aplicarlas en la educación física. Pero no me refiero a la técnica del Aikido, sino que el objetivo era sacar pequeñas ejercitaciones, pequeños tips que me iban a servir para después aplicarlo en la educación física. Entonces, por eso entiendo de que es importante una transversalidad, ver qué se puede sacar y qué se le puede aportar desde el Aikido a la educación física. Por otro lado, no sé si la pregunta está más o menos, Mariano, con referencia a cómo llegué yo.
me permitió volver a ser alumno. Fundamentalmente eso es el punto central. Me permitió volver a ser alumno. Nosotros en el profesorado estamos preparados, generalmente nos preparamos para ser docentes. Y conforme la carrera va avanzando, dejamos de ser alumnos para empezar a transformarnos en docentes. De manera que con el correr de los años eso se va perdiendo. Y uno deja de ser el alumno que en algún momento fue. Así que a mí me acercó Aikido a volver a ser alumno, fundamentalmente. Eso es un poco la introducción que te puedo decir de por qué me acerqué. Bien, y ya lo dijiste, también sos profesor de educación física, que me imagino que para haber después de empezado a desarrollar el Aikido, ya vos como docente, bueno, te sirvió todo lo pedagógico y lo didáctico. Es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? No, claro, no es tan obvio, no es una obviedad. ¿Qué me facilitó a mí? ¿Por qué digo yo que se puede transversalizar a la educación física a la práctica del Aikido? Entiendo de que en Aikido no cualquiera, no todos los practicantes que se inician en Aikido tienen la intención futuro de poder enseñar Aikido, retransmitir los conocimientos que reciben. De manera que para mí personalmente, ¿qué me favoreció? El tener la pedagogía cuando empezás a recibir conocimientos, el poderlos replicar o poderlos aplicar en otra área es mucho más fácil. Por lo general en Aikido nosotros, una persona va a practicar y va a recibir las enseñanzas de ese maestro, ¿sí? De ese maestro de práctica, de ese sensei que tiene. Y va a recibir las de él. Y Dios quiera y que esa circunstancia sea positiva en cuanto a qué tipo de maestro se va a encontrar. De manera que la formación pedagógica que tiene el docente de educación física o cualquier otro docente potencia al sensei de Aikido en el futuro. Entonces es muy importante la formación pedagógica. Y digo esto porque lamentablemente Sensei Corval no me va a dejar mentir en esto. No hay, lamentablemente, un centro de capacitación o de formación de instructores de aquí. Vos, por ejemplo, podés encontrar en otras actividades, como, sin desmerecerlo, ¿no? Como por ejemplo el yoga. Uno en 4 meses es instructor de yoga. Uno en un par de años puede ser instructor de Tai Chi en la Argentina. No sucede esto con Aikido. Usted debe practicarlo y su cinturón empieza siendo blanco y se va a volver negro cuando ese alumno que empezó a hacer, después de todo este tiempo de práctica, esté preparado y aparezca el maestro. Así es un poco la formación en Aikido. Muy bien. Pablo, para cerrar esta primera parte, me voy a quedar con 2 conceptos. Primero lo voy a resumir en una frase de Anton Chekhov que dice que los hombres inteligentes quieren aprender y los demás enseñar. Y propongo, ya que hay varios sensei, y lo veo a Ricardo, a vos, creo que es el momento que armen capacitaciones para empezar a trabajar la pedagogía, la didáctica, la metodología, una sistematización en el Aikido. Lo tiro, pero lo dejo, se los dejo ahí flotando para que me estoy metiendo en algo que no me tengo que meter. Pero No, está bien, está muy bien. Pablo y demás, me parece que tienen todas las herramientas como para empezar a jerarquizar el Aikido en nuestro país. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mariano, por esa intención. Y sé que Sensei Corval es una persona que siempre está muy pendiente de la capacitación de sus instructores. Entonces, ojalá se pueda a futuro poder hacer algo para tener un perfil un poquito más pedagógico en cuanto a la formación del instructor, a la parte, a lo que hace a lo teórico. Lo técnico está dado en la práctica, pero lo teórico es importante también para saber qué mecanismo podemos utilizar para que esto se pueda acercar una vez más al plano de la educación formal.
Sí, también me gustaría, Pablo, aclarar que esto pasa en todas estas disciplinas, ¿eh? No es algo del Aikido, ¿eh? No es algo del Aikido, ¿eh? Sí, sí, sin duda. No sé si, Sensei Ricardo, usted quiere agregar algo con respecto a esto que estábamos charlando con respecto a Sí, la sí. capacitación. En principio comparto mucho tu criterio. Y no estoy tan de acuerdo en que, recién decía Mariano, de que pasan todas las actividades. Aikido es un arte marcial relativamente nuevo. Ustedes ven que en los colegios hay judo, hay taekwondo, son artes que vienen de mucho más atrás. Entonces, Aikido como que cuesta mucho incorporarlo. Pero bueno, con respecto a lo que decía Pablo, uno sí quiere, a ver, si digo que uno cuando empieza a hacer Aikido no quiere ser instructor, en un momento miento, ¿no? Todos queremos tener el cinturón negro y empezar a dar clases. Pero bueno, después nos damos cuenta que sí, que está bueno dar clases, pero uno tiene que comprometerse tanto con sus alumnos que termina siendo otro alumno como ellos. Y para mí no hay alegría más grande que ver que cada una de las personas que uno formó, que uno creó, tienen su personalidad, están siendo también alumnos como lo es uno. A ver, yo armo seminarios y practico en los seminarios, que son para que yo me capacite. Doy mis clases y la mitad de la clase la entreno y la otra mitad la miro. Entonces, me parece que arrancamos como instructores, pero después terminamos siendo alumnos también con nuestra gente, con nuestro grupo. Pero sí, estoy también de acuerdo en que esto debería armarse un poco mejor si es que lo queremos incorporar en actividades como para hacerlos en los colegios, ¿no? Yo he tratado, tengo 48 años de Aikido, fui a tantos colegios a ofrecerlo, a tantos que he perdido la cuenta. Y creo que de las decenas de colegios que he ido a tratar de introducirlo, creo que 1 o 2 me dieron bolilla, después nadie más. Pero es porque no se conoce primero el arte, porque como dije es muy nuevo, y después porque no hay nada armado como para armarlo. En los colegios que dan taekwondo, tienen toman los exámenes, hay toda una programática con respecto a la escuela, que se acomoda el taekwondo para dicho trabajo. Bueno, en Aikido no lo hay. En Aikido la verdad que no lo hay. Pero no estaría mal porque es un arte tan noble, un arte que no tiene competencia, que realmente busca la unión de las personas, de los seres humanos. La no competencia misma es lo que hace eso. Y estaría bueno poder armar algo para poder introducirlos en los colegios, en las universidades. Hay universidades que tienen Aikido, muy pocas, pero es algo totalmente independiente de la universidad. No tiene nada que ver con la universidad. Es una persona que consigue un espacio para dar clase y los alumnos que van a la universidad, los que quieren toman la clase y nada que ver con su carrera o con lo que están estudiando ahí. Que no pasa lo mismo con el taekwondo, lo tienen como una parte de la educación física, toman sus exámenes, tienen un programa de trabajo, un programa de actividades, un programa de exámenes, y está armado así. Aikido todavía no. Muy bien. Gracias, Sensei, por su aporte. Yo le quisiera ver si podemos compartir una pequeña pantalla. Esto indicado un poco para aquellos que están en la reunión y que por ahí no están relacionados al Aikido. Para situar un poquito la situación, el eje decía que el Aikido es el arte marcial de la evolución. Se ve la pantalla ahí, ¿no? ¿Estamos compartiendo bien? Aikido, el arte marcial de la evolución. Constantemente Aikido está evolucionando en cuanto al desarrollo de la técnica. Su significado en japonés es hay unión o armonía,
Ki, energía universal, y el Do es la vía o el camino. Podríamos decir que Aikido significa la unión o la armonía, el camino de la unión y la armonía con la energía universal. Ese sería un poco el significado metafórico. Ahora bien, hablaba el sensei y decía ciertamente de que Aikido es un arte nuevo, y obviamente que sí. Este arte, a comparación de otros, dice aquí la placa, es relativamente nuevo, data del principio del siglo pasado. El fundador, Morihei Ueshiba, comenzó a practicar otras artes y fue de a poco moldeando y dándole forma a Aikido hasta que en el año 1942 adopta el nombre de Aikido. Antes había sido Aikijutsu, Aikibu. Pero sus verdaderas raíces son antiguas, como dice la placa, ya que supo este maestro, el creador, rescatar técnicas de diferentes artes marciales para crear su propio sistema. ¿Qué quiere decir esto? Aikido es un arte marcial que viene de técnicas para combate, pero el fundador lo que hace es suavizar esas técnicas para que no sean para matar. Las artes marciales vienen de países que eran guerreros o de imperios que eran guerreros. Argentina no tiene un arte, no ha pasado por tanta guerra como para tener un arte marcial propio, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Tiene orígenes en el arte, en los artes del Kenjutsu fundamentalmente, arte de la espada, de manera que cuando ustedes vean un poquito la parte de video, la parte técnica, van a ver que estas técnicas están originadas en movimientos del sable, de la espada, del sable samurái. Esa es un poco la primera idea que es importante señalar. Si habláramos también con respecto a esta transversalización que hay con la educación física, fundamentalmente, si la educación física es la educación por y a partir del movimiento, podemos entender que Aikido también educa por y a partir del movimiento. Esa es una de las los primeros ejes que va a encontrar y que va a tener relación. Y es tan profundo el trabajo de Aikido con el tema del movimiento que implica que esto sea estudiado sistemáticamente y pormenorizadamente. Entonces, se convierte en arte marcial difícil. No es fácil de practicar Aikido y no es fácil de explicar qué es el Aikido. Básicamente, lo van a ver ustedes un poquito en la parte práctica. No es fácil entender, como les decía, poder explicar qué es Aikido. Voy a pasar a una segunda placa. A ver. Esta es la última en realidad. Bien. Como principios básicos, Aikido no resiste, se une, por el contrario, cede y se une con la energía del oponente. Como bien dijimos, no compite con un rival, no existe la competencia en el Aikido. No compite con un rival, no hay un rival a vencer, no hay un objetivo adelante por puntos, no existe la competencia. Podemos decir que la competencia es con nosotros y con nuestras propias limitaciones. Como no utiliza como cede y no resiste el Aikido, no utiliza la fuerza propia, sino que utiliza la fuerza del oponente. Esto es lo que a veces cuando uno, ¿y cómo es el Aikido? ¿Cómo lo puedes explicar? Y no es parecido a nada, no es parecido a otros artes marciales, porque utiliza la fuerza del otro, ¿sí? Y va a evitar chocar, fundamentalmente, va a evitar el ataque armonizando constantemente con el oponente para después redirigir esa energía. Ese es un poco algunos de los principios básicos que hay que... Yo no sé si el que quiera ir haciendo alguna pregunta de las personas que no están relacionadas, ¿no? Al Aikido lo puede ir haciendo. Preguntas que puedan ir surgiendo. Por otro lado,
les quiero compartir en este caso ¿por qué planteamos aquí, lo relacionamos con la educación y fundamentalmente con la educación física? Entiendo muy humildemente que Aikido es realmente, como lo traté de expresar aquí, una segunda educación abierta a todas las personas más allá de su edad y condiciones. Entonces, entre otras cosas, como decíamos, no es competitivo, es liberador de energías contenidas, es expresivo. Aquí me quiero detener un poquito. Me ha pasado fundamentalmente en la actividad educativa, que a través de las manifestaciones de movimiento que tiene un alumno, uno puede ir determinando cuáles son sus rasgos de personalidad. Por eso digo que el cuerpo habla en ese sentido. Y en Aikido, fundamentalmente, como es práctico, nosotros tratamos que la clase sea lo menos hablada posible. En Aikido el cuerpo habla, entonces cuando uno está trabajando con un compañero, sabe positivamente, empieza a tener una idea de qué es lo que el otro quiere decirme a través de su cuerpo. Por eso expreso y digo de que el cuerpo habla. Con respecto a otro aspecto que podemos ver, la inteligencia práctica. Aikido necesita estar reformulando constantemente las distancias. Por eso esa idea de la inteligencia práctica o sensorio-motriz hay que estar rearmando constantemente cada acción. Chicos, les voy a pedir, bajen, cuidado. Otro tema importante para poder aplicar es el de la atención y concentración. Hoy estamos en una sociedad que está totalmente fuera de concentración. Nos cuesta mucho poder sostener la atención, no solo al adulto, lo vemos en la clase, en la escuela, que los chicos, en cualquiera de los niveles educativos que uno pueda desempeñarse, están con falta de atención, no pueden mantener la atención demasiado tiempo. Inmediatamente comienzan a moverse. Antes podíamos hablar de estas características sobre los chicos o los alumnos que eran hiperkinéticos, ¿no es cierto? No, esa falta, ese déficit atencional está presente no solo en los chicos, está en el adulto también, que le cuesta mucho poder concentrarse en una actividad, en una acción y poderla sostener. Con respecto a esto, imagínense que en el entrenamiento normal uno tiene que estar constantemente concentrado en lo que viene, en lo que va a pasar, en qué tipo de ataque voy a recibir, ¿sí? Así que la atención y concentración. Otro valor interesante que Aikido trabaja es el compromiso, como cualquier otro arte marcial o cualquier actividad. El compromiso a ponerse a hacer una actividad y hacerlo. A nosotros nos cuesta muchísimo poder sostener, Sensei Corval lo debe saber y Sensei Rafael Pacheco también, poder sostener un grupo de práctica. La gente comienza a practicar y al poco tiempo desaparece, vuelve a aparecer, entonces comienza a haber un tamiz de practicantes que muchas veces empiezan, se entusiasman al principio y después dejan. Son pocos los que van siguiendo el camino y lo sostienen. Entonces, el compromiso con la actividad es fundamental. Es ampliamente beneficioso el Aikido para la socialización e integración. Arriba del tatami somos tatami, en la de práctica, somos todos exactamente iguales. No hay distinción de clase social, ni ningún tipo de rango. Hay un sensei quien imparte la clase y todos los demás somos practicantes. Le pasa a nuestro jefe de escuela, Ricardo, cuando vamos a un seminario de otro maestro, somos compañeros nosotros de práctica. ¿Sí? Da el seminario otro profesor, otro instructor, y nosotros somos compañeros de práctica. Así que con respecto a la socialización, a la integración y a la disciplina, esto es un tema fundamental. De ahí
se desprende entonces respeto hacia el sensei, hacia el maestro y hacia sus compañeros de práctica. A ver, voy a cambiar compartir un poquito. Mi intención era poder armar un poquito la idea de la clase, de esta charla, de dividirla en 2 o 3 pedazos, y una que sea la parte práctica, para aquellos que lo quieran ver, que no lo hayan podido ver en el evento de Aikido. Así que ahora vamos a ver si comparto otro poquito la pantalla. Y me voy a meter un poquito en las cualidades que va a tomar. Bien. Ya la voy a bajar. Podríamos decir entonces, Mariano, con respecto a lo que vos preguntaste al principio, Aikido no es un deporte. O por lo menos no lo consideramos, que lo practicamos un deporte como puede ser el judo, como puede ser incluso karate, como lo es taekwondo. Son artes marciales que tienen una rama competitiva. Incluso he escuchado la charla en estos días del docente que dio la charla de Wushu, que es otro arte marcial, y que también tiene un área o una línea de trabajo competitiva. Por cierto, Aikido no lo tiene. Entiendo de que al no ser un deporte, yo lo considero, como lo dice la placa, una disciplina, un proceso educativo para entrenar cuerpo, mente y alma. ¿Sí? Por lo tanto, en Aikido no hay un rival a vencer, y en la clase, que es lo que van a ver en un momentito, en una situación hipotética de clase, uno ataca, el otro se defiende y los roles cambian, como para que más o menos se vaya entendiendo, los roles cambian. El que atacó después recibe el ataque y así los dos tienen la posibilidad de ir internalizando la técnica. En cuanto a las cualidades físicas que podemos encontrar en Aikido, me pasó a mí personalmente empezar a investigar a través de la educación física de mi área qué cualidades podía beneficiar a Aikido. Y encontré en algunos movimientos que todas juntas en el mismo momento podríamos desarrollarlas. Fundamentalmente aquellas que están vinculadas a lo perceptivo motor, ¿sí? De coordinación, y tomar incluso al cuerpo, al propio cuerpo, y en relación al compañero de práctica, el compañero termina siendo también un objeto más. Cuando nosotros hablamos de la educación física del perceptivo del manejo de objetos, espacio, tiempo y objetos, el compañero pasa a ser un objeto y que se está moviendo. ¿Sí? Así que por eso es tan rico en cuanto a lo que es la formación física en general. Con respecto a esto, me gustaría saber si hay alguna consulta de algún colega, de algún profesor que quiera preguntar algo con respecto a las cualidades. Pablo, una consulta. Con respecto a la etapa de coordinación, ¿a qué edad pueden empezar a practicar este arte marcial los chicos? Por ejemplo, ya que el sensei Corval señaló de que lo propuso en los colegios sin éxito, pero rompiendo con este mito que está proponiendo Mariano, que es que se difunda más el deporte, ¿a qué edad se puede empezar, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? del trabajo espacio, tiempo, objeto y coordinación? Bien, Pablo, gracias por tu pregunta. Es muy interesante la pregunta. Aikido tiene una particularidad que lo distingue de otras actividades, incluso de otros. Si habláramos de las artes marciales deportivas, incluso también la distingue de eso, y que es que no hay una edad para empezar,
obviamente la mayor influencia la va a tener sobre niños con los cuales podamos trabajar a partir de los 10 años, 7 años, se puede comenzar. Pero no hay un tiempo de inicio cierto. Nosotros tenemos gente que ha empezado a practicar de muy joven, muy chiquitos, 4 años, han empezado, porque por ahí su padre o su familia, algún familiar era practicante de Aikido y lo ha empezado a vincular a la colchoneta. Entonces empiezan de esa forma, pero se podría aplicar a partir de la escuela primaria. Sería ideal a partir de la escuela primaria. Y sería bueno aclarar, Pablo, que yo no lo haría como un juego. Muchas veces se trata de vincular el arte marcial o puntualmente Aikido a través del juego con los chicos. Y es otra cosa, esto es una disciplina. A mí me ha pasado tener la posibilidad de tener el espacio de práctica en una escuela y nunca tuve que hacer un juego. El juego era ese precisamente. El juego era la misma técnica. Confluyen tanta cantidad de variables, de estudio de movimiento y demás, que uno pone en juego en la técnica, que estás tan atento a eso que no hace falta jugar. La atención del chico está puesta en eso. Con respecto entonces a la edad de inicio, yo recomendaría a partir de los 6, 7 años, para arriba. No cualquiera puede darle la clase a los niños, porque además hay que tener una pedagogía para eso, que es lo que hablábamos al principio. Muchas veces sucede que en algunos dojos, esto no es una crítica, se le suele dar la clase de niños a un estudiante que puede no tener la graduación todavía de cinturón negro. Teniendo en cuenta como que esto podría pasar como que, bueno, como son chicos, les vamos a dar la clase a un principiante. Tendría que ser la mejor graduación la que trabajara con niños, ¿sí? Por todas las implicancias que esto tiene, que el desarrollo de cada uno de los chicos tiene. Entonces, habría una edad de comienzo, y lo que tiene el Aikido de importante es que no hay una edad para empezar para adelante. Es decir, puede empezar Aikido una persona de 70 años, sí, por supuesto, de 80, de la edad que sea. Hay una anécdota que se cuenta del fundador de Osensei, que el día que él muere a los 84 años, estaba muy enfermo, dio una clase de 2 horas el mismo día que murió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el cuerpo se había disciplinado de tal forma que hasta el último minuto de su vida pudo seguir practicando. Eso es una anécdota que hay, no sabemos si realmente fue cierta, pero se cuenta de que el fundador practicó hasta el último día de su vida. Así que Aikido en ese sentido, entiendo de que se puede empezar a practicar en cualquier momento. No sé si está respondida, Pablito, la pregunta. Sí, gracias, Pablo. Gracias, perfecto. Hablábamos en principio del tema de las cualidades físicas. Vamos a, si les parece, si no hay ninguna otra pregunta con respecto a lo inicial, quieren que pasemos a la parte práctica, a que puedan ver alguna técnica. No sé si hay alguna otra pregunta, Mariano. Pablo. Sí. Yo quería agregar que coincido plenamente, por supuesto, y saludo a todos ahí, pero que no haya juego no quiere decir que el niño no se divierta. O sea que puede no haber juego, pero puede ser muy entretenido, muy variado y muy divertido. Sin necesidad de jugar. Sin necesidad de jugar, es cierto. Gracias, Dani. Dani Pasarelli, además de ser un compañero de la práctica, es también profesor de educación física, habla un poco de ese lado también. No siempre tiene que estar presente el juego en la actividad que estamos desarrollando. No siempre tiene que ser jugada. Puede ser amena,
puede ser más divertida, menos divertida, sí, sin ninguna duda. Pero no hace falta de que sea a través del juego. Entonces el chico lo puede empezar a internalizar como otra actividad. En este caso, una disciplina. ¿Alguna otra pregunta que pueda haber flotando? Sí, Pablo, no te iba, pero buenas noches, primero. ¿Se me Máximo, escucha? ¿cómo está? ¿Se me escucha? Sí, querido. No me iba a meter en esto, pero ahora lo escucho al profesor y te escucho a vos, y no quiero ser teórico en esto ni conceptualizar, pero cuidado con esto, porque nosotros tomamos la concepción y la conceptualización de juego, ¿no? Qué sé yo, podemos tomar a diversidad de autores, partiendo desde Huizinga hasta cualquier otro autor. Desde esa concepción, es lo que vos estás diciendo. Tal vez no es un juego. Ahora, yo me pregunto, si tomamos a un niño de corta edad que está sentado en su casa con un autito o con un cubo, tampoco entra en la conceptualización y la definición de juego. Sin embargo, está jugando. Digo, claro. Me parece que tenemos que rever el juego desde el punto de vista de la expresión del sujeto y no desde la conceptualización que a nosotros nos cierra para poder trabajarlo o enseñarlo en el ámbito educativo. Digo, el solo hecho de la expresión del aspecto recreativo y la posibilidad de, como nosotros decimos, solamente de expresarnos a través del juego, yo creo que esta actividad, esta arte marcial, tal vez, desconozco, en sus etapas de iniciación tiene que ver con esto, sin que necesariamente responda a la conceptualización que nosotros conocemos teórica del juego. Sí, totalmente de acuerdo, Máximo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos expresás. Nosotros estamos muy estructurados, el docente de educación física fundamentalmente está muy estructurado con respecto al juego y a que el alumno tiene que estar divirtiéndose y que estoy preparando constantemente estrategias para poder llevarlo hacia la diversión y hacia el juego. Y a veces, de pronto encontramos este tipo de actividades que no hace falta jugarla. Es en sí misma una actividad que puede atravesar otros parámetros de la persona y que no están relacionadas directamente al juego, como vos bien lo decís. Es muy claro eso. Te agradezco tu aporte, Máximo. No sé si alguna otra pregunta, alguna otra apreciación. Bien. Venimos bien, Vamos Pablo. a ir Si querés arrancar con la parte práctica. Sí, Mariano. Decime qué hora tenemos, Mariano, ¿cómo estamos? Son -20. Bien, vamos a ir entonces a lo siguiente. En Aikido nosotros tenemos, para que ustedes puedan ver, podríamos dividir la técnica en varias formas, porque son realmente muchas las posibilidades técnicas para poder mostrar, pero vamos a hacer dos tipos de técnica. Una es una técnica de proyección y una va a ser una técnica de retención. ¿Qué quiere decir esto? Ahora entrando ya en la fase más técnica, ¿no es cierto? Las técnicas de proyección son aquellas que, una vez que recibimos un ataque, tengamos en cuenta que estos ataques pueden ser golpes o pueden ser agarres, ¿sí? O golpes o agarres, o combinaciones de los dos. Estas técnicas decíamos, de proyección son las que ustedes van a ver que el uke en este caso es quien ataca y nage quien hace la técnica. En su nombre, digamos en japonés, uke y nage. Quien ataca va a ser proyectado hacia una dirección. Como Aikido trabaja todas las direcciones posibles, se mueve sobre direcciones, sobre rectas y con distintos sentidos, entonces tiene la posibilidad de poder proyectar en distintas direcciones. Así que lo primero que vamos a mostrar va a ser un par de técnicas de proyección. Les voy a pedir voy a ver si puedo mandar, a ver si ustedes van a ver ahora. A ver si podemos poner aquí. Va a estar viendo la cámara ahora, una cámara que es
Florentino, a ver si Mariano, ¿cómo la podríamos agrandar esa cámara? Eso cada uno. Bien. Podés desmutear a Florentino y Claro. en vista del hablante y sale él en pantalla grande. A ver. ¿Entendiste, Pablo? Lo sacamos, espérate, porque me está llegando con un poquito de retorno. Florentino, ¿puedes las desmutear la voz de ahí, Cristian? A ver. Ahora está desmuteada, entonces ustedes la pueden agrandar. Florentino Mendiola dice la cámara, ¿sí? ¿Estamos? Y pongan en vista del hablante, arriba a la derecha, donde dice vista del hablante. Ahí está. Y ahí tenés que salir vos y ponerlo a Florentino. Bueno, vaya. Quería venir a ver el hablante. Ahí, para mandarlo. A ver si ahí se ve bien, se escucha bien. Ahí se ve muy bien, Pablo. Bien, disculpe la informalidad de mi barbijo. Voy a presentar a los dos practicantes, Florentino Mendiola, ya lo dijo, David Aye, otro practicante que van a estar colaborando conmigo hoy. Les digo que hace bastante frío acá, estamos en la sierra, está bastante fresco, poner un poco de calefacción ahí. Ellos están tratando de entrar en calor para poder desarrollar la... Vamos a iniciar una cosita que es interesante hacer, que mostrar, se lo viene mostrar el tema de Pablo, espera un minuto, Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Si estás muy cerca de tu cámara, te va a tomar a vos. Fíjate si podés apagar el audio de tu cámara. Bien. Ahí está. Ahora, A ver, ahora anda. a ver, ahora. Ahí está. ¿Está bien? Ahí va. Se escucha acá, tenemos otro técnico que es Cristian, que está manejando ahora la cuestión esta. Bueno, muy bien. Vamos a hacer saludo. Esta posición, ustedes ven de rodillas, es una posición de... Esa es una posición de saludo tradicional japonés. Muy interesante, pero más allá de eso, se ¿No tiene tanta cría? Compañeros. Vamos a empezar ahora entonces sobre técnica de proyección, ataques desde arriba, ¿sí? Ataques de arriba. Imagínense esto como que está viniendo un sable que corta. Está cortando un sable. Ese es el ataque. Ahora haríamos el ataque a manos vacías, ¿verdad? David, ¿qué edad tenía David? Disculpame. 28. David es un jovencito, tiene 28 años, él tiene todo por delante. Es joven y es fuerte. Florentino también es joven, tiene unos cuantos años más que él, pero su estructura es mucho más grande. Hay que moverlo.
y puede caer. Tiene casi más años que yo. Sería importante también destacar, Florentino está hace muy poquito operado, tiene una malla, una prótesis en su abdomen y se recuperó a través del aikido y ya está practicando. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Vimos técnica de proyección, otro tipo de técnica de proyección podría ser. Empiecen a pensar como un pequeño jueguito para los que no practican aikido. ¿Cuáles son las cualidades que uno puede trabajar a partir de estos movimientos? Hasta ahora estamos viendo solamente técnicas de proyectar, de empujar. Ven que hay en juego un montón de cuestiones, desde el estudio de las cualidades físicas, distancia, contacto con él. Hay fuerzas acá que están trabajando, fuerza de piernas. Tiene que ser flexible para poderse mover y poder caer. Es importante remarcar que en Aikido es fundamental, en un principio, el tema de la caída. Porque si no, estas técnicas no se puede realizar la técnica sin todo un estudio y desarrollo de las caídas. Las vamos a ver después un poquitito en específico. Bien, entonces, proyección. No, por favor. Hay que mover, ¿eh? A esta heladera, a este oso, el grandote. No puedo entrar por acá. Hablábamos que el Aikido no choca, no quiero competir con él. Es más fuerte que yo. Me voy a unir con él para que su fuerza principie y después redirigirlo. No puedo entrar acá, no voy a chocar ni pelear con él. Me voy a unir con él, redirigirlo. Estas son las técnicas de proyección. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Me avisan, paramos. Y si no, mostramos las técnicas ahora de lo que sería técnicas de suelo de retención. Sobre ese mismo ataque que vimos, lo llevo al suelo al oponente, ¿sí? ¿Por qué hablamos de una técnica de retención? Voy a dominar, está mal dicho por ahí, controlar, tratar de retener con el menor daño posible al oponente y realmente tomar el control de la situación. De manera que si él se quisiera levantar, todo el peso de mi cuerpo está puesto acá. ¿Sí? Flor. Aikido trabaja, selecciona cómo trabajar con cada uno. Más suave o más intensamente. Tengo que cuidar a mi compañero porque está rehabilitándose.
Entonces el trabajo va a ser mucho más sensible con esto. Técnica de retención. Hay combinaciones de estas técnicas, sí. Trabajan llaves sobre las articulaciones y después retengo. Puedo proyectarlo, puedo hacer una llave y retenerlo. Hasta ahora todo muy lindo, ellos se atacaron y yo me defendí. Claro, qué piola, el maestro es el único que hace la técnica. Voy a atacarlo yo a él. Atacó él 2 veces, ataco yo. No, ya me desarmaron. Mis propios alumnos me están matando. Gracias por la atención. Voy a sacarte, Flor. Resistencia general aeróbica, anaeróbica, lactácida, la cualidad que quieran. Coordinación, todas puestas en el mismo momento. Vamos a parar un segundo. Sí. Una consulta sobre el precalentamiento que hicieron por chat. Bien. A ver. Hay una pregunta. Bueno, esa es la primera parte que vamos a mostrar. Disculpe que estoy un poco obviamente agitada. ¿Alguna pregunta? Acá había una pregunta, Mariano, que entró por chat. No sé si vos la podés ver. Ahí, Pablo, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, bien, muy bien. Sí, un poco vos resumiste el concepto de las diferentes cualidades y demás, ¿no? La primera pregunta es, cuando vos haces este enfrentamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Los dividís por peso, por técnica, por años de antigüedad? ¿Hay alguna categoría? Bien. No, justamente, una de las cualidades que tiene Aikido es que las personas, como vienen, como son originalmente, pueden practicar, no importa si uno es más grande que el otro. Incluso podríamos decir que una de las cualidades de Aikido es que no importa el tamaño de la persona, cuanto más grande sea el otro, es más fácil para el cuerpo más chiquito. Por eso, como trabaja con la fuerza del oponente, las personas de contextura pequeña, mujeres, o que uno a priori puede parecer débil, con la técnica correcta, esa debilidad se convierte en fortaleza. Esto es lo mismo que decirte que un árbol
porque tenga su tronco muy grueso, más fuerte que otro que sea mucho más flexible. ¿Sí? De manera que incluso la rigidez en el aikido, la rigidez en cuanto a los desplazamientos y los movimientos, es el peor enemigo. Nosotros buscamos ser relajados, pero fuertes a la vez. No sé si se escucháis. Sí, clarísimo. Entonces nosotros sí que podemos diferenciar. Podemos decir, bueno, ¿se separar una clase de niños? Sí, los niños por una cuestión de exagerada diferencia de tamaño con un adulto, lo ideal sería que trabajaran aparte. Pero si lo tienen que hacer juntos, no hay ningún problema. Puede haber en una clase, pueden cumplir la clase adultos y niños, e incluso trabajar el adulto con un niño para poder tener un adecuado control de la fuerza que ejerce la técnica, porque esto está trabajando sobre articulaciones y trabaja muy finamente, ¿no? Son llaves que estaban originalmente diseñadas para romper una articulación, como técnica de combate, dejar fuera de combate al oponente. Y después, bueno, el fundador lo que hace es suavizar todas estas técnicas para que no sean mortales, no destruir, sino construir a partir de eso. No sé si se entiende. Sí, me gusta mucho esto de la versatilidad de la disciplina. Sin duda que atraviesa un montón de ejes en cuanto a lo disciplinario. Y entiéndase disciplina no considerándolo como un reto, está claro, ¿no? No, yo lo entendí la disciplina como un arte, como una habilidad. Exactamente. Si buscáramos un poco la etimología de la palabra discípulo, es el que está listo a aprender, listo a incorporar un conocimiento, un saber nuevo. Entonces, a veces a mí se me ha dado conversar o polemizar, por decirlo de alguna manera, con otros practicantes sobre la faz técnica, la disciplina, una técnica disciplinada o una técnica controlada. ¿Sí? Entonces, siempre estábamos en esa dualidad, si es disciplinada la técnica o si es controlada. Si yo necesito controlar mis impulsos, estoy con una interacción externa constante. Si la técnica es disciplinada, y surge de la comprensión, si uno entiende lo que está haciendo puntualmente y sabe cuáles son las consecuencias, siempre es más favorable la técnica disciplinada. Vieron que muchas veces hay papás que dicen, voy a mandar a mi hijo a artes marciales porque quiero que controle sus emociones, porque es muy alocado o es muy agresivo y quiero que controle. Lo que vamos a lograr es disciplinar. Dentro de un arte marcial es tratar de disciplinar esas emociones más que controlarlas, porque yo constantemente estoy controlándome de no hacer daño al otro, estaría siempre reprimiendo y no entendiendo. Por eso hablamos de disciplina en cuanto a eso. Pablo, una consulta. Ahí vos mostraste, digamos, una parte donde vos recibías un ataque y después donde vos atacabas. ¿Ese intercambio se da permanentemente en el enfrentamiento o uno tiene un tiempo para atacar y el otro tiene un tiempo para defender? ¿Cómo es que se combina el arte? Porque ahí el tema de la fuerza, en el caso de que uno ataque y el otro aplique más fuerza, tal vez se dé vuelta la situación, ¿no? ¿Cómo sería ahí el ida y vuelta? ¿Vos te referís a la intensidad de un ataque que viene? O, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me atacan excesivamente fuerte y yo respondo excesivamente fuerte? Esa podría ser otra opción. No sé hacia dónde apunta, ¿no? La pregunta, si es con respecto a la intensidad del ataque y qué pasa en la relación entre los dos, Exacto. o si es
¿Sí? ¿A eso te referís? Sí. Bueno, Sí. eso pasa como en cualquier ámbito de la vida. Depende cómo vos vengas, depende con la idea, con la intención que vos vengas, va a ser la intención de la respuesta también. Y en Aikido suele ocurrir mucho eso. Hay veces que yo puedo cuidar al compañero, sí, pero hay veces que el ataque se hace desmesuradamente fuerte y la respuesta va a ser también, va a ser fuerte del otro lado. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar? No a que el ataque no sea real, tiene que ser real. Cuanto más real sea, mejor va a ser mi formación técnica. Pero no hay que engancharse en eso. Hablándolo groseramente, no hay que calentarse en eso, ¿sí? Esto es una pelea callejera. O una situación de medir fuerzas, ¿se entiende? No es para medir fuerza, todo lo contrario. Si hablamos de que el Aikido cede, ¿sí? Y redirige la fuerza, la intención es esa, precisamente. Sí, Sensei, por favor, adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Aikido es una cosa de ida y vuelta. Según cómo trabajemos, es lo que vamos a recibir. Y según lo que demos también, es cómo se van a comportar con nosotros. Pero lo que quería aclarar es que siempre hay que tener en cuenta con quién estamos trabajando. Nosotros tenemos que conocer a la persona con quien trabajamos, porque son compañeros de todos los días, y sabemos que a unos podemos tratarlos de una manera y a otros podemos tratarlos de otra. Y ellos con nosotros lo mismo. Pero puede pasar que si vamos a un seminario y trabajamos con gente que nunca vimos y no conocemos, siempre tenemos que tener mucho cuidado con la persona que estamos trabajando. Esa persona se entrega en un momento para que yo aprenda, y por tal razón tengo que cuidarla y viceversa. Así que es como dice Pablo, es ida y vuelta, pero siempre teniendo en cuenta con quién estamos trabajando. Nunca tenemos que lastimar a nadie, ni siquiera sin darnos cuenta, ni siquiera sin querer. Ahí viene el concepto de Pablo cuando hablaba de respeto, lo que dice Ricardo, ¿no? Y ahora la pregunta sería, ¿y esto es lo que lleva a ser una filosofía de vida en definitiva? Yo te puedo decir que hay muchas metáforas del Aikido aplicables a, si se quiere llamar las metáforas, no aplicables a la vida todos los días. Acabas de ver que en la práctica hay que caer y levantarse constantemente. Entonces, una filosofía de vida para nosotros es eso, es caer y levantarse todo el tiempo. No hagas lo que no te gusta que te hagan, otra filosofía de vida. No ataques con desmesurada intensidad o con mala intención para que no te hagan lo mismo a vos, que no te paguen con esa moneda. Entonces hay todo el Aikido mismo, la práctica, nosotros lo consideramos a veces una filosofía de la acción. En el mismo movimiento vos estás haciendo ese tipo de filosofía práctica que te sirve para todos los días. Hablamos muchas veces con nuestros practicantes de acá. Hay un problema, correte de ese problema. Evítalo, salí del camino del problema, unite y redirigilo. Por ejemplo, una circunstancia de todos los días. No reaccionar intempestivamente. Por supuesto que esta práctica va a propender a mejorar eso, ¿sí? Es fundamental la parte psicológica que el Aikido puede brindar, o cualquier otro arte marcial, pero nosotros vamos a hablar de Aikido porque es lo que hacemos. No puedo ponerme por ahí en el saco de otra actividad. Yo hablo puntualmente por lo poco que conozco de Aikido. Es algo que nosotros trabajamos todos los días, buscando perfeccionar a través de la técnica la vida que lleva cada uno. Pablo, perdón. ¿Quiere decir algo, Pablo? Pablo, perdón, vos sabés que no soy un conocedor de estas lides. No puedo dejar de relacionar lo que estoy viendo y el Aikido con el capoeira. No por las formas ni por lo que es la disciplina, pero sí con los movimientos coreográficos, con la circularidad de los movimientos y demás. ¿Hay algún tipo de relación o ninguna, solamente una relación mía, una fantasía?
Mirá, podríamos decir que todas las artes marciales tienen un hilo conductor. Están de alguna manera relacionadas unas con otras. Después son todas bien distintas. Aikido no tiene mucho que ver con capoeira. Y es bueno lo que vos comentaste como coreografiado. Pareciera de afuera que Aikido es coreografiado, pero en realidad, por toda la gama de movimientos que tiene. Pero en realidad son movimientos que ahora hacer la descripción técnica de cada uno de ellos implicaría quemarnos la cabeza con un montón de conceptos, ¿no? Hay que a veces mostrar lo mínimo que se pueda para que el otro lo pueda entender. No es parece un baile y no lo es. Parece que el oponente se tira y en realidad no se tira. Las fuerzas que están implicadas en el movimiento, en la técnica, son las que lo van a terminar o hundiendo en la colchoneta o proyectar. Pero no tiene nada, puntualmente con el capoeira no tiene nada que ver. Utiliza, sí, a ver, podemos decir, ¿qué tiene hilos conductores? Sí, hay movimientos circulares, sí, hay movimientos circulares. Son comunes a las dos actividades. Hay desplazamientos que favorecen la resistencia, sí, claro. Si uno lo busca por el lado de las cualidades, sí, hay cosas que están entrelazadas, pero puntualmente, técnicamente no tiene nada que ver. No sé si Pedro está López. respondida, Máximo. Había una pregunta, Mariano, que había por chat con respecto, no sé si la podés ver vos. Ahí Pedro López Pedro quiere hacer López una quería pregunta. comentar algo. A ver, por favor, sí. Referencia, dice así. Referencia a trabajo interno de Aikido, ¿cómo es la preparación previa de la práctica? Calentamiento, aquí está eso para nosotros. Ajá. Es muy buena la pregunta, Pedro, y la inquietud. Una de las características que Aikido tiene y que son a veces para el profe de educación física difíciles de poder por ahí comprender. Nosotros la entrada de calor, que hoy nos la mostramos, el inicio de la actividad, la base de la clase es la misma. Hay 3 momentos básicos. Una entrada en calor, una parte principal y un cierre. La entrada en calor, principalmente, se la comienza con estiramientos. Si la educación física, el tratado fundamental de la educación física dice elongue en caliente, no en frío. Nosotros hacemos una entrada en calor que es un poco al revés de lo que habitualmente se hace en la educación física en los deportes convencionales o en la actividad misma. De manera que se empieza con un estiramiento progresivo, muy suave, pero que busca en realidad trabajar cualidades como la movilidad articular y la flexibilidad conjuntamente con la elongación. Eso es la aplicación occidental. La aplicación quizá oriental, y que estos son cosas que hemos charlado, incluso con Rafa, lo he conversado con Rafa Pacheco, mi hermano venezolano, ¿cuál es el motivo por el cual el Aikido entra en calor de esta manera? Y muchas veces encontramos respuesta en que internamente necesitamos prepararnos para esa actividad, para ese entrenamiento que vamos a hacer. Entonces, otras entradas en calor son desde afuera hacia adentro. Por ahí la de Aikido empieza a movilizar energías internas, desbloquear meridianos por donde fluye la energía o la sangre, y lo hace a través del estiramiento y de la movilidad articular. Y una vez que entró en calor, arranca. Eso por lo menos lo que nosotros entendemos. Después hay un proceso final, hay algunos que le ponen más énfasis que otros al proceso final de estiramiento. Nosotros le damos mucha importancia porque consideramos de que la flexibilidad es una de las cualidades salientes del Aikido, de la cual el practicante tiene que tener, ¿no? Tiene que ser flexible para poder disfrutar de la práctica. No sé si hay alguna otra pregunta.
No es para entrar en debate, Pablo, pero No. es un mito lo de entrar en calor. Vos podés perfectamente empezar a elongar sin haber, porque habría que definir qué es entrada en calor y demás, pero es un mito. Vos podés entrar en calor empezando a elongar. El tema es qué intensidad le das a esa elongación o qué grupos musculares. Nada, eso era para agregar. Sin duda, sí, sí, yo entiendo lo mismo, entiendo que sí, pero bueno, como bien vos dijiste, fue un mito que hemos vivido en la educación física durante mucho tiempo, ¿no? Y a raíz de eso, yo no sé si los profes que están en la sala están más o menos relacionados con el concepto de entrenamiento hoy que refiere al core, al núcleo. No sé, Oviedo, Freitas, que hayan trabajado o por ahí recibir información de ese tipo de entrenamiento. A lo que quiero hacer referencia es que Aikido trabaja fundamentalmente el centro de gravedad. Es muy importante el énfasis que le ponemos al trabajo del centro. Se dice que la técnica nace y muere en el centro. Nuestro centro de gravedad Ohara 3 centímetros por sobre nuestro ombligo lo podríamos, o por debajo lo podríamos situar. Más o menos ahí, debajo del ombligo. Para los orientales, los japoneses, esto es el Hara, es el centro del espiritual, el centro espiritual y físico del cuerpo. Y a mí lo que me ocurrió muchas veces fue poder aplicar algunos conceptos de centro del Aikido en la clase de educación física, en otro deporte, el concepto de centro geográfico, ¿no? Del cuerpo. Que eso no lo vi en otros conceptos de formación que hayamos tenido en el profesorado. Trabajar el centro me pareció un poco más, más espiritual que físico. Por ejemplo, si nosotros el otro día conversando con Pablo Oviedo hablábamos que en el tenis, por ejemplo, el centro de gravedad es muy importante. Y hay muchas técnicas de Aikido que arrancan como si fuera un revés de tenis. Por eso digo que hay cuestiones que se pueden aplicar, ¿no? Del Aikido a la educación física convencional, el sentido de centro. Hay una serie de ejercicios que son palotes fundamentales para el Aikido, que son los, como bien dijo por ahí Pedro, que son los Aikitaiso, o los movimientos Taisabati, que son refiere a los movimientos corporales y base del Aikido. Y hay muchos de ellos que están relacionados con, por ejemplo, el concepto en la educación física del control orientado para los deportes. Control orientado. Lo que viene hacia el jugador, en tal caso una pelota, uno acomoda el cuerpo de determinada manera para que quede orientada y le quede servida para cambiar de sentido, de dirección. Bueno, Aikido trabaja mucho cambios de dirección constante. ¿Sí? Pablo, ahí sí. Máximo me va a ayudar en esto. Las artes marciales, como dijiste vos, tienden a tener concentración, equilibrio y coordinación. En el rugby se ha trabajado mucho desde edades muy tempranas y gracias al aporte de muchos profesores de educación física, jugadores y exjugadores que han ingresado en las etapas inferiores y de menores, ¿no? Y a la capacitación que recibieron los instructores, se trabaja mucho en el posicionamiento del equilibrio corporal a la hora de aplicar la fuerza y todo lo que tiene que ver con los desplazamientos. No sé si Máximo puede ayudar un poco más ahí. El rugby lo que ha hecho en los últimos años, sobre todo desde la era del profesionalismo, en la franquicia SWAR, Unión Argentina Rugby, acudió al judo. ¿Por qué? Porque el rugby se encontró con una situación que es la toma de contacto con una gran violencia y un componente de peso y físico y potencia, y empezó a trabajar eso que dice Pablo, pero por supuesto con otro criterio y aplicado. Entonces lo que acudió en su momento fue el judo para la toma de contacto, para la posición del cuerpo, para derribar al contrario
y para la toma del peso del cuerpo y todo el tema de gravedad, etcétera, etcétera. Es decir, todas las técnicas ligadas al judo fueron aplicadas y se mejoró muchísimo en ese aspecto. Sí, sí, lo tomaron, pero esto que yo tenga entendido a nivel selección. No sé si en algún club se ha hecho algún trabajo particular que desconozco, pero a nivel Unión Argentina Rugby sí se acudió al judo, para trabajar esto, es así. Muchos de otros clubes en lucha trabajaron mucho. Porque el tema de que donde se da más el contacto en el rugby es en los racks, ¿no? Generalmente cuando uno avanza hay un tackle, hay un rack, y ahí a veces en la técnica uno tiene que meter el cuerpo debajo del oponente y a veces eso no se da, entonces se lo toma a otro lado y se gira para un lado o para el otro en esa situación, ¿no? Y es una cuestión permanente porque se le dio, como dijo Máximo, al rugby, digamos, profesional, una velocidad de salir del contacto rápidamente que han mejorado las capacidades técnicas, las capacidades físicas y fundamentalmente las coordinaciones a la hora de aplicar la fuerza, ¿no? Sí, Pablo, lo que me quedo pensando que si uno hubiera tenido, o si uno tuviera, yo ya no puedo jugar, lamentablemente, alguna de estas técnicas que muestra el Aikido, nos hubiéramos lastimado mucho menos, porque, digamos, lo que yo estoy entendiendo es que la base del Aikido es aprovechar la fuerza del oponente, o la energía del oponente. Entonces, digo, uno ha aprendido lamentablemente a chocar contra una pared, o a tratar de romper esa pared, y digo, fíjense ustedes filosóficamente qué diferencia hay que en la toma de contacto con el otro, si yo pudiera tomarle la energía del otro, en este caso para derribarlo y hacerle perder la posición de la pelota, diferente sería el juego, ¿no? Claro, totalmente distinto. Entiendo lo que vos decís del judo, Máximo, y seguramente le habrá sido muy útil al rugby eso, pero fundamentalmente lo que vos hablabas del contacto y del choque. Y lo que mencionó Pablo del traslado del peso, cuando vos estás en una determinada formación, cómo trasladar el peso del otro, en este caso es un oponente. Cómo movilizar el peso, cómo chocar, cómo el aprendizaje del contacto, de chocar con otro jugador en cualquier deporte, incluso por ejemplo, nosotros lo hemos usado mucho en fútbol, de cómo meter el cuerpo, posicionar, tomar primero posición y desde ahí empujar o ceder para que el peso del otro se vaya, posibilitándome a mí tener una posición favorable con respecto al desarrollo de ese momento del juego. Siempre es muy aplicable. Y fundamentalmente a lo que vos decías, al tema de las caídas, hacerse amigo, Aikido está constantemente trabajando muy pegadito al suelo, muy pegadito al suelo. Con Florentino, que es quien está aquí en el lugar, ahí está saludando. Florentino, si usted le pregunta a Florentino, ¿usted puede aplicar Aikido alguna vez en su vida? Él le va a contestar que sí, y que lo salvó varias veces, porque se cayó en un par de ocasiones y la caída del Aikido le salvó de no romperse un hombro, no quebrarse el cuello. Entonces, a eso apuntamos, ¿no? A hacernos amigos de esa técnica y a partir de esa técnica aplicarla a las cosas de todos los días, al deporte incluso y a las cosas de todos los días. Es muy interesante eso. Oh, está el mito, yo me caí de la bicicleta y apliqué una técnica que usted me enseñó, Sensei, y gracias a Dios me salvé. Y tenemos otro alumno que se cayó y no corrió la misma suerte. Sí, señor, tiene razón. Es cierto. Sí, lo que ocurre es que todo conlleva un trabajo y un desarrollo. Pero, por ejemplo, a mí me había cambiado la visión, el rol adelante, por ejemplo. No tenía necesidad de enseñarlo que pasara por el eje de una. Y en la escuela teníamos una colchoneta, empezamos a trabajar un kemi, que es la técnica de caída. ¿Sí? Permiso, voy a mostrarle un cachito nada más. Espera que saco la... Sí. Yes. ¿Se ve bien ahí, Mariano? Para que le saco el coso. Sí, se ve bien, Pablo.
cual siempre nos costaba levantarnos a los alumnos, a todos. Y empezamos a trabajar esta forma, sin trauma y sin peligro para la cabeza, que me permita levantarme y estar listo. Entonces, si él me proyecta en una técnica, si él me proyecta en una técnica hacia adelante, y acá estoy listo para volver a estudiar. Con contacto con el suelo, o contacto visual o sin él. Si él, por ejemplo, me proyecta en una técnica muy cerrada, no tengo posibilidad de armar la caída. ¿Cómo me vuelta acá? Voy caminando en la calle, caigo. Me pasó alguna vez que venía andando en moto, se me salió, no salió la rueda, pinché una rueda de la moto y me salvó el aikido, caí y bueno, no me rompí la cabeza. Para eso, por ejemplo, me pudo servir. Pedro quiere hacer un comentario, Pablo. Sí. Buenas tardes, maestros. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Soy venezolano. Estoy ahorita en Argentina. Soy practicante de Karate-Do, estilo Chitoryu. Ajá. He tenido la oportunidad, la fabulosa oportunidad de practicar también Taijitsu, Shinkyokuryu. También tengo maestros amigos allá en Venezuela que practican Aikido y he tenido clases con ellos también. Viéndolo desde el punto de vista a nivel de defensa personal y esas comparaciones que estaban haciendo con el rugby. Importantísimo es que en todas estas artes marciales, por lo menos en la mayoría de las artes marciales, incluyendo las chinas y por supuesto las japonesas, como decía el maestro Gishin Funakoshi, en el karate no hay un primer ataque. Es decir, nosotros no atacamos de primero, sino que aprovechamos la fuerza del oponente. Eso se aplica tanto en Aikido como en karate, como en Taijitsu. Aprovechar esa fuerza del oponente, porque no sabemos con qué nos vamos a conseguir, por ejemplo, en la calle. Con qué estatura, si es bajito, si es alto, si es corpulente, si es delgado, si es fuerte, si practica pesas, si es gimnasta. No sabemos con qué nos vamos a conseguir. Y la idea es aprovechar la fuerza de ese oponente. Una de las cosas y de los factores más importantes que yo he visto en la práctica de estas artes marciales es aprender a caer, que es cuando estaban hablando también hace rato de que parece una escenografía, un baile, el recibir el ataque, proyectarlo. Sí, es parte del entrenamiento. Ese baile es parte del entrenamiento, es decir, y el aprender a caer es algo muy importante. Yo soy árbitro federado de la Federación Venezolana de Karate. En las competencias he visto más de un karateca que ha caído y lo primero que apoya son las manos y se lesionan las muñecas. Porque el cuerpo, las muñecas no aguantan el peso del cuerpo, ¿sí? Por eso es que en Aikido, en Taijitsu y ahora en Karate yo lo implemento con mis alumnos, que es aprender a caer, no colocar las manos, sino rodar, buscar la forma de acercarnos lo más posible al piso y caer de forma suave, de no lesionarnos. ¿Sí? Eso es una de las partes importantes. En la calle nos podemos conseguir con que alguien nos empuje, ¿sí? Nos agarre por la espalda, trate de proyectarnos de espalda y evitar esa tendencia de poner las manos. Por eso es lo importante. En la parte del rugby
sería ideal que aprendieran esa parte de las artes marciales, ¿sí? Aprender a caer. En el karate también que se aplica, así como se aplica en el aikido, así como se aplica en el taijitsu, es una parte fundamental, porque no sabemos cómo nos vienen, cómo nos van a proyectar, o si es sorpresivo, porque por muy alerta que estemos, por muy cerrado que tengamos nuestro círculo de seguridad, en la calle pueden sorprendernos, ¿sí? Entonces, sería ideal aprender todo eso, y esa es la tendencia de nuestras artes marciales, ¿sí? Aprender a no lesionarlo, a evitar las lesiones que nos puedan infligir nosotros mismos, que nos pueden infligir otros, ¿sí? Era el punto de vista que quería aclarar. Muchas gracias, maestro. Por favor, gracias a vos, Pedro. Sí, sin duda que puede servir para otras artes, ¿no? O para cualquier circunstancia. El tema de la caída es fundamental. Nosotros en nuestra escuela, que dicho sea de paso, lo quiero aprovechar para decirlo, yo tengo el honor de estar dentro de una organización que es la Asociación Sudamericana de Aikido, que es la que preside mi sensei Ricardo Corval. Nuestro trabajo con respecto al tema de las caídas es muy minucioso, porque entendemos de que ese es la base para poder después hacer un desarrollo técnico adecuado y hacer un desarrollo técnico más ajustado a la mejora de esa técnica, ¿no? Cuanto mejor pueda caer, mejor puedo desenroscar, por decirlo vulgarmente, la técnica. Si mi caída es limitada, esto hablando puntualmente de aspectos técnicos del arte, si mi caída es limitada, corro peligro de lastimarme y mi compañero va a poder aplicar la técnica de manera limitada. Cuanto mejor es la caída, cuanto más aprendo a caer, mejor voy a aprender a proyectar después. Porque estoy sintiendo constantemente qué es lo que va, las que están implicadas en la técnica, ¿cierto? En ese sentido también se habla de que para ser un buen nage o un buen ejecutor de la técnica, primero hay que ser un buen uke. Sensei Corval lo señaló en algún momento y dijo que uno está prestando el cuerpo al otro. Y esto no es fácil. Yo te presto mi cuerpo en estas 4 repeticiones, después vos me lo prestás a mí. No puede haber allí otro sentimiento que el de construir para adelante, ¿no? Ustedes lo vieron recién en la fase, digamos, práctica. Mariano, si a vos te parece, no sé cómo estamos de tiempo, me gustaría compartir una pantallita más, sí, dale, para ir dejándole. ¿Cómo estamos? 8:30. Bueno, vos me decís cuánto tiempo nos queda. Yo te diría que vaya cerrando. Bien. Entonces, ¿qué aspectos positivos, para ir cerrando, qué aspectos positivos para el educador podemos dejar en esta charla y que digamos que le pueda servir? En principio, lo que yo les decía al principio de la charla, que uno vuelve a ser alumno. ¿Qué uno recomienda? Yo recomendaría al profe de educación física que le interese esta actividad, practicar. Empezar por ir a un dojo y practicar. Eso que va a ocurrir en corto plazo, acá hablamos de primer y segundo año, les puse yo aquí. En primer y segundo año, uno va a tener las primeras herramientas, va a saber más o menos una técnica de caída, va a saber cuáles son los movimientos básicos de desplazamientos. Lo va a poder aplicar después en su clase, pero no la técnica, ¿eh? Estamos hablando de ejercicios sueltos. Aikido es como un gran rompecabezas que tiene ejercicios por acá, hasta que se va armando la técnica. Al principio, el primer y segundo año, el practicante va a contar, si es
el practicante que es profesor de educación física o que es docente, va a contar con primeras herramientas para poder aplicar. ¿Sí? Acá hablamos de Taiso y Taizabaki, que son herramientas, movimientos básicos que hay. No tiene nada que ver esto, insisto, esto no es hacerle una llave al otro, ni proyectarlo, ni absolutamente nada. Simplemente es movimientos corporales, que es el Aikido, que nosotros nos lo van a enseñar en el dojo y nosotros separadamente de una técnica lo podemos aplicar en nuestra clase de educación física. Dijimos que el docente de educación física, en este caso, cuenta con la ventaja de la pedagogía. Su trabajo, su formación en el Aikido va a correr con esa ventaja porque tiene la base pedagógica para después poder transmitir ese conocimiento. Hablamos que en los estudios un poquito más avanzados de segundo y primer Q, tercer y cuarto año de práctica. Estamos hablando largo, tercer y cuarto año de práctica. Ojalá segundo se pudiera sostener. Uno puede empezar a armar sus primeras clases. Por supuesto, si su sensei lo autoriza, ¿no? Si el sensei dice, sí, mirá, empecemos a armar un concepto de clase. Puede empezar a armar segundo Q, primer Q. Después vamos a hablar de los grados. Cuando llegue a cinturón negro, tendrá un conocimiento muy básico del Aikido, pero muy básico. Y eso le permitirá ahí poder empezar a transmitírselo a otros. Estamos hablando siempre de que formalmente, entre comillas, mi maestro me diga, sí, el alumno está preparado, entonces ahora apareció el maestro. Puede usted dar la clase a otros, puede instruir a otros. Aquí esto es algo muy personal. La formación posterior a cinturón negro, y no me deja mentir mi maestro Ricardo, es infinita y más comprometida aún. ¿Qué quiero decir con esto? Uno a veces, yo he escuchado gente realmente en el Aikido decir, me recibí de primer dan, me recibí de segundo dan. Esto no es una carrera universitaria, el camino del Aikido tiene un start, un inicio y no tiene fin, hasta el último día. La posibilidad de perfeccionarse es infinita. Entonces, y cuanto uno tiene esto, que es la hakama, la pollera, o pollera pantalón que nosotros llevamos con tanto honor, el compromiso es el doble, el triple, siempre mayor. Entonces, resumiendo esta parte, invito a aquel que no practicó nunca Aikido que vaya y pruebe Aikido. Y si es profesor de educación física y le gusta el desarrollo de las cualidades físicas, vaya y pruébelo. Le va a hacer bien para su salud y lo va a poder aplicar en algún momento, conceptos nuevos del movimiento que en el profesorado no los vimos. No porque no nos hayan atendido, porque son otras cosas, simplemente. En lo técnico, ustedes, bueno, lo que vimos fueron técnicas de sujeción y proyección, técnicas básicas. Después hay variaciones, hay ataques que son predeterminados. Hay ataques múltiples. Aquí hay terminología en japonés. Hablamos de los ukemi y las caídas. Esto es con manos vacías. Y después hay un entrenamiento que nosotros, por una cuestión de tiempo, no lo vimos, que es el entrenamiento de armas. ¿Podrías traer, Florentino, el boquén y el yo? Básicamente se trabaja con boquén, que es una réplica del sable de madera, del sable samurái, digamos, del katana. Y el yo, la otra cámara no está activa. El yo es un bastón más o menos de 1 metro, 1,20 m de largo. Estoy mostrándolo en esta cámara porque la otra está desactivada. Vale. No sé cómo la ves ahí vos. Esto es una réplica de una espada japonesa, de un katana, podríamos decir. Es de madera. Cuando usted, que le llame la atención cuando ven una exhibición de Aikido y hay sables con filo o sables de metal. Esto es
lo que es el arma que una de las armas que trabajamos en entrenamiento, el boquem. Sí, el otro era el yo. Hay uno más chiquito que es el tantó, que es una réplica de un cuchillo. Sí. Sería muy largo ponernos a ver, por eso le decía que el Aikido es muy complejo en cuanto a poderlo mostrar, porque no se puede dar un pantallazo, uno se queda siempre corto dando un pantallazo general de lo que puede ser, de lo que se entrena habitualmente. Por último, ¿qué ejercicios vas a aplicar? Como le decía antes, ejercicios corporales y fundamentadores. Esto es importante para poderlo tener en cuenta con respecto a la clase habitual de educación física. Los desplazamientos, las entradas y los giros. ¿Sí? Los trabajos individuales y con el compañero. ¿Sí? Las caídas. ¿Sí? Después hay unas formas técnicas que son de pie y uno de pie y uno sentado, que son Chubaiwasa, son con los dos practicantes de rodillas, pero eso no lo vamos a ver hoy porque va a ser demasiada información junta. No sé si hay alguna otra placa más. Aguárdenme un segundito. Por último, sistema de grados. ¿Cómo es la formación y la graduación en Aikido? Hay un sistema de grados Kyu y un sistema de grados Dan. Los grados Kyu van del quinto al primer Kyu, de abajo hacia arriba. Lo que antes era, o en algunas escuelas todavía se conoce con colores. ¿Sí? Amarillo, naranja, verde, azul, marrón, y después llegar al cinturón negro. Y los grados Dan, que es de primer Dan en adelante. Déjenme decirles que mi jefe, aquí me encuentro con mi jefe de escuela y maestro, Ricardo Corval. No sé si salió ya Ricardo, o está. Ricardo Corval es séptimo Dan, tiene muchos años de práctica. Rafael Pacheco, de Venezuela, es quinto Dan, también tiene más de 30 años de práctica. Yo apenas llevo unos pocos 21, 22 años de práctica, así que me queda mucho todavía para poder llegar a un poquito a lo que ellos... Sensei Ricardo, ahí estaba, no lo había visto, discúlpeme. Sensei Corval tiene más de 40 años de práctica, Sensei dijimos. Sí, llevo no 48. 48 de 48 práctica. Años. Sí. Señores, 48 años de práctica, ininterrumpida. Hay que sostener, ¿eh? Rafa Pacheco, no sé cuántos años lleva. Muchos también. Lo cual, para darle ya paso a alguna otra pregunta que quieran hacer, recuerdan mis compañeros de profesorado, deben recordar aquella viejo concepto de la educación permanente. Mariano lo habremos hablado en algún momento. La educación permanente, es decir, que el acto educativo de aprender sea para siempre en la vida del hombre. Eso no implica, como se decía antes, que el saber no ocupaba lugar. Y este tipo de situaciones y de disciplinas hace crecer a la gente. Estamos hablando de 48 años sosteniendo la práctica de un arte, que no es competitivo, que no juega un torneo mañana. ¿Está? Hay que sostenerlo. Al sentido de educación permanente, en el Aikido, como transversalidad para la educación física, me parece que es fundamental. Es volver a la frase que dijo al inicio Mariano, ¿no? ¿Cómo era Mariano? Lo dijo Anton Chekhov: los hombres inteligentes quieren aprender y los demás enseñar. Muy bueno.
Realmente hermosa esa frase, me encanta, me encanta. Aikido tiene, Rafa está de acuerdo, ¿no? Aikido tiene unas cuantas pequeñas frases de eso que el fundador tenía, que lo deja plasmado en sus libros, en algunos de sus escritos. Y uno de ellos es que en el Aikido siempre debe existir la mente de principiante. Uno debe ser siempre un principiante. Nunca hay que creerse que uno sabe más, sabe menos que otro. No, siempre un principiante. La mente de principiante. Entonces, voy a tener el hambre de aprender siempre. Yo lo veo a mi maestro y también he tenido, por suerte, posibilidad de practicar con Rafael, y ahora estamos viendo si la pandemia lo permite, en algún momento y se va, podernos juntar. Yo lo veo a mi maestro practicar en un seminario y es uno más, es un chico más, es un joven más que está queriendo absorber conocimiento y prestando su cuerpo para que otro pueda experimentar la técnica. Eso es un valor supremo. Eso es un valor supremo. Pablo, perdón, una última pregunta a mi parte, puede ser, pero no quiero Sí, alargar. la que quieras, sí. Yo lo escuchaba a Ricardo que comentaba al inicio de la charla y del encuentro la interminable cantidad de veces que ha presentado y yo proyecté en colegas, en mí mismo, las cosas que o los proyectos que uno presenta en diferentes ámbitos y demás, y sobre todo a nivel escolar. Exceptuando este encuentro que gracias al ISEF en número 1 estamos acá y en nombre de Mariano Medici le agradezco. ¿Qué acercamiento hay del Aikido o que ustedes sepan respecto a acercarse a los institutos de formación? Porque me parece que es otra puerta de entrada, a veces complementando no solamente desde las edades escolares, sino también desde que tienen la responsabilidad. Yo te soy absolutamente franco, no tengo por qué hacerlo, pero hace pocos años que conozco respecto al Aikido. Puedo ser un desinformado, lo que digo es, a veces desconocemos o no tenemos información, y sobre todo, bueno, en mi caso soy colega, ¿no? Ya lo saben, pero digo, no tuve información previa, no es que conozco hace muchos años la presencia o la historia del Aikido. La pregunta es, ¿hay acciones, ustedes han hecho acciones, tal vez no, te estoy hablando en Córdoba, pero tal vez en otros lugares, de acercamiento a los institutos de formación y a los colegas para que nosotros conozcamos de esto que estamos aprendiendo hoy? Mirá, después le voy a pedir a algunos de los maestros que acompañan que puedan expresar sus opiniones, obviamente. Yo tuve la suerte de poderlo hacer en Córdoba, aquí donde resido, yo vivo actualmente cerca de Carlos Paz. Y en una escuela donde yo trabajaba donde trabajo actualmente, tuve la posibilidad de poder abrir un dojo de práctica y ofrecer la actividad como una actividad extraprogramática. ¿Por qué se me abrió la puerta? Porque yo era docente de educación física. Yo entiendo de que muchas veces por ahí usted tiene título docente o es docente si no es docente de planta, no lo puede, hay un montón de trabas burocráticas que se van a dar. Si tiene docente de planta no puede presentar este proyecto en la escuela o se le va a complicar. Con respecto a eso, a la formación, a la escuela formal, primaria y secundaria. Yo entiendo que hay, como decía Sensei Ricardo, hay universidades donde se ha difundido Aikido, pero no por gestión institucional, sino por gestión de un privado que obtuvo el lugar para poder desarrollar esta actividad y lo pudo hacer. Pero por supuesto que nosotros estamos abiertos a que esto se pueda hacer desde cualquier lugar. Yo entiendo de que mañana si yo le digo a Rafael Pacheco, hagamos un proyecto para presentar en universidades, ¿qué problema va a tener? O si se lo digo a Ricardo Corval, que espero no se vaya, pero bueno, no se vaya a otro lado que se le quiere ir. Esa es otra cuestión personal. Pero obviamente que se puede hacer. Y no hay, si vos, Máximo, como vos bien decías, no está el Aikido muy promocionado, hombre de que es nuevo todavía. No tiene la difusión que tenía en otros artes, como por ejemplo antes era el karate solamente, o el judo.
Después el taekwondo empezó a tener difusión y Aikido no compite. Entonces, es por ahí menor la influencia que va a tener su difusión. Vos fíjate que hoy muchos están buscando las artes marciales mixtas, que es una aberración de las artes marciales. La competencia llevada a destruir. Entonces, Aikido por ahí no vende, si lo podemos decir de alguna manera vulgar, no vende. Pero sí entra por los ojos, si yo te puedo explicar, pero si uno lo ve en la práctica, entonces hay que conocerlo. Y la idea de la difusión es esto, conocerlo. Yo invito a todo aquel que no practica que vaya a practicar, a o a cualquier lugar. Pero sí, sería un proyecto interesante poderlo hacer. No sé, Celso Ricardo, si usted tiene algún dato de que esto se haya pasado a alguna institución como la universidad o algo de eso. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché la pregunta. Si usted tenía algún dato de que como preguntaba Máximo, este compañero, si el Aikido había sido, ¿por qué el Aikido no era conocido en el ámbito, digamos... Es como dije en un principio, quizás no hayamos preparado algo como para presentarlo. Vos dijiste hace un rato que Aikido es un arte muy difícil de comentar, de explicar cómo es. Y quizás ese sea el motivo por el cual es difícil de incorporarlo en las escuelas, sobre todo como una actividad extra programática, ¿no? Que pertenezca a la educación. Y como vos decías recién también, en las universidades hay gente, pero están en forma particular, en forma privada, o porque es un alumno de la universidad o tiene una posibilidad de que alguien lo hizo entrar, pero si no, es totalmente independiente. Es muy difícil hacerlo, es muy difícil. Yo no tuve suerte nunca y lo intenté muchas veces. Sí. Sí, a ver si esta es la alguna idea otra... también, ¿no? La charla de hoy, básicamente la idea es esa, ¿no? Esa es la idea. Romper con estos paradigmas, ¿no? La Universidad de Lomas tiene una tecnicatura en deportes de combate. No sé si aparece el Aikido, me voy a fijar. No sé si aparece el Aikido. No lo veo. Creo que también pasa por la difusión. Creo que sí, como que no es visto, no está visto como se desarrolló el Kung Fu, que después fue el Wushu con Bruce Lee. Hablo de la inmediatez ahora, ¿eh? Por ahí Steve Seagal fue uno de los que mostró un poco el Aikido, no sé si bien o mal, desde lo técnico, desde lo pedagógico, pero después de las películas de Steve Seagal no se ha visto otra expresión de esta disciplina. Nosotros tenemos que agradecerle, a ver si Sensei va a estar de acuerdo, o por ahí puede estar de acuerdo o no conmigo. Nosotros tenemos que agradecerle realmente a Seagal la difusión sin querer o queriendo que hizo del Aikido. Porque él cuando hace su primera película, que él aparece en la primera parte de la película con nuestro uniforme, con hakama y con chaqueta, y él está en un dojo enseñando, después tiene un grave problema con eso, porque la casa matriz del Aikido le dice, cuidado, usted utilizó Aikido, que es, por decirlo de alguna manera, una marca registrada y sin autorización lo puso en Hollywood. Pero eso hizo boom, una explosión, y a mucha gente entró a practicar Aikido porque había visto las películas de Seagal. Después fíjense que en ninguna otra película él menciona Aikido. Tenía prácticamente un bozal para poder mencionar que era Aikido. Independientemente, como bien dijiste vos, Mariano, después de lo técnico que podamos evaluar, que se pueda hablar de Seagal o no, pero ayudó a la difusión. Sí, obviamente, mucha gente entró a practicar. No sé, Sensei, Ricardo, ¿usted qué piensa referente a eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Iba a decir eso, que gracias a él hemos tenido el conocimiento del Aikido en un montón de lados. Después la cosa se fue para otro lado, pero bueno, nos quedamos con lo que más nos gustó y con lo que presentó en su inicio. Quería pedirles que los tengo que abandonar,
Pero antes que nada quiero felicitar a Pablo porque la verdad que han sido todas unas explicaciones muy claras, precisas, muy oportunas, lo mismo que su práctica que mostró. Y bueno, y decirles que a través de eso me siento orgulloso de tenerlo como un referente de la escuela. Nada más que eso. Bueno, Sensei, muchas gracias por A ustedes, palabras. a ustedes. Un placer haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y muchas gracias por haber Ricardo, muy buenas participado. Al contrario, un Sensei. placer, un Muy placer. amable. Un placer. Suerte. Gracias, Bueno, maestro. Pablo, si querés, vamos cerrando. Si después nos quedamos, cerramos la transmisión, dejamos de grabar y si querés nos quedamos charlando un rato, ¿te parece? Sí, ningún problema, Mariano, lo que usted disponga, jefe. Bueno, en primer momento, muchísimas agradecer a todos los que participaron y especialmente, Pablo, me gustaría que menciones a tus compañeros que te acompañaron hoy ahí en el dojo. Sí, en primer lugar, quien está ahora aquí, no tenemos una cámara, ¿no? Bueno, acá lo voy a mostrar aquí. Ahí está. Florentino Mendiola, es alumno aquí del dojo. El otro chico ya tuvo que salir porque dejó de trabajar y vino. Y uno que se va a incorporar prontamente, que es un amigo, que es Cristian. Técnico en lo que es la parte de audio y sonido. De audio y visual, digo. Así que ellos fueron quienes estuvieron hoy conmigo acá. Bien, hay un agradecimiento a ellos. Y Pablo, especialmente a vos, en nombre de la rectora del Romero Brés, Mercedes Seman, en nombre de cada uno de los que participamos de hoy, te agradecemos muchísimo. Fue muy claro. Me quedo con un deporte o con una disciplina en función de cómo ustedes lo mencionan, y me parece muy bien, donde tiene para trabajar muchas cualidades, pero por sobre todas las cosas esto de los valores, que lo resumo en valores, porque mencionaste muchísimos, y en realidad me quedo con eso. Hay muchísimo para seguir hablando, me quedé con un montón de dudas, que bueno, ya te las voy a ir preguntando. Muchísimas gracias nuevamente, y esperemos que en algún momento, les cuento que hace 12 años empezamos a trabajar en el Romero para que todas las clases sean mixtas de las diferentes disciplinas. Y hace 2 años lo logramos, o sea, nos llevó 10 años. No estoy diciendo que no va a llevar 10 años poner este tipo de cátedras en el Romero, pero que estamos avanzando. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Vas a ser parte de los cambios paradigmáticos de la educación física. A los demás, muy buenas noches, muchísimas gracias.